El olor a sangre y whisky todavía se aferraba a la ropa de Quentin Jameson. Entró en la oficina de empleo de Deming en el territorio de Nuevo México. Era una sofocante mañana de julio de 1882. Estaba desesperado por encontrar un cocinero, alguien que pudiera soportar las duras condiciones de un rancho ganadero y que no hiciera preguntas sobre los fantasmas que acechaban en sus ojos. La mujer que estaba frente a él parecía tener sus propios demonios. Evangeline Barrett tenía 24 años según sus papeles. Era alta y delgada, con manos callosas que hablaban de trabajo duro. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido en un moño severo. Y sus ojos verdes tenían una quietud que le recordó a Quentin el lecho de un río seco. No sonrió cuando se presentó. No sonrió cuando él le explicó el trabajo. No sonrió cuando le ofreció un salario más que justo. Era por cocinar y mantener la casa en su rancho, a 15 millas al norte del pueblo. «Puedo empezar mañana», dijo ella. Su voz era tan inexpresiva como su rostro. «No necesito un día de descanso». Quentin la estudió durante un largo momento. Él tenía 28 años. Estaba curtido más allá de su edad por trabajar con ganado desde los 14. Su pelo oscuro necesitaba un corte, y la cicatriz que iba desde su oreja izquierda hasta la mandíbula le daba un aspecto peligroso. Un aspecto que solía hacer que las mujeres respetables cruzaran al otro lado de la calle. Pero Evangeline Barrett no se inmutó. Sostuvo su mirada con aquellos ojos verdes y planos y esperó. «Mañana entonces», aceptó él, «haré que uno de mis hombres la recoja al amanecer. Traiga todo lo que posea». Ella asintió una vez y se dio la vuelta para irse. Sin sonrisas, sin cortesías, solo la misma expresión vacía que había llevado desde que entró por la puerta. El empleado que dirigía la oficina de empleo, un hombre delgado llamado Peters, silbó en voz baja después de que ella se fuera. «Esa es una mujer muy fría, Jameson. ¿Estás seguro de que quiere ese tipo de presencia en su rancho?» Quentin se encogió de hombros y se bajó el sombrero sobre los ojos. «Sabe cocinar, ¿no es así? Dice que trabajó en la cocina de un hotel en Albuquerque durante 3 años. Las referencias dicen que es competente». Peter revolvió unos papeles. «Pero competente no es lo mismo que agradable. Sus hombres podrían preferir a alguien con un poco más de calidez. Mis hombres preferirán a alguien que pueda hacer comida comestible», respondió Quentin. «Llevamos 2 meses comiendo mi comida, desde que el viejo García falleció. La calidez no está en su lista de requisitos. Pagó la tarifa de contratación y salió al sol brutal de Nuevo México. Su caballo, un castrado bayo llamado Copper, esperaba pacientemente en el poste para atar los caballos. Quentin montó y giró el caballo hacia el norte, hacia el rancho que había sido su vida durante los últimos 6 años. El rancho JQ, como lo llamaban los lugareños, se encontraba en un valle entre 2 mesetas. Tenía un arroyo que corría todo el año y suficientes pastos para 500 cabezas de ganado. Quentin lo había construido de la nada después de dejar la granja de su familia en Kansas. Estaba decidido a hacer algo por sí mismo que no implicara seguir los pasos de su padre. Su equipo estaba formado por 7 hombres, todos leales y trabajadores, aunque un poco rudos, como solían ser los vaqueros. Su capataz, un veterano canoso llamado Dutch Henderson, estaba esperando cuando Quentin llegó a la casa principal. «¿Encontraste a alguien que sepa cocinar?» «Una mujer llamada Evangeline Barrett. Empieza mañana». Dutch arqueó las cejas. «Una mujer, jefe. Ya sabe cómo se ponen los hombres cerca de las mujeres. Solo ha habido hombres en este rancho desde que usted lo fundó. Entonces los hombres aprenderán a comportarse», dijo Quentin, desmontando. Parecía del tipo que podría manejar los problemas si se le presentaban. Además, dejé claro que cualquiera que le falte el respeto buscará trabajo en otro lugar. «Me parece justo». Dutch sacó un trozo de carne seca y masticó pensativamente. «Tenemos un problema en el pasto del norte. Esa manada de mustangos salvajes volvió a pasar y se llevó a 3 de nuestras yeguas. Los muchachos quieren ir tras ellos, pero les dije que esperaran su orden». Quentin sintió que se le tensaba la mandíbula. La manada de mustangos había estado causando problemas durante meses. Liderados por un magnífico semental negro,
Vagaban libremente por el territorio. Ocasionalmente, asaltaban las manadas de los ranchos en busca de yeguas. La mayoría de los rancheros le habrían disparado al semental en cuanto lo vieran, pero Quentin tenía una relación diferente con las cosas salvajes. Las entendía de una manera que desconcertaba a sus hombres. «Yo me encargaré», dijo. «Diles a los muchachos que se concentren en la zona sur. Necesitamos mover esos novillos antes de que el calor empeore». Dutch asintió y se fue, dejando a Quentin solo con sus pensamientos. Entró en la casa principal, una robusta estructura de adobe con gruesos muros que mantenían fuera lo peor del calor. La cocina era un desastre por sus intentos de desayuno. Miró los frijoles quemados en la olla y el pan carbonizado en el mostrador. Sintió una oleada de alivio al pensar que Evangeline Barrett se haría cargo de estas tareas. Esa noche, acostado en la cama, se preguntó por la mujer que había contratado. ¿Qué había puesto esa muerte en sus ojos? ¿Qué había pasado para drenar toda la vida de su expresión? Había visto esa mirada antes, en hombres que habían ido a la guerra, en mujeres que lo habían perdido todo. Era la mirada de alguien que había decidido que no sentir nada era más seguro que sentir cualquier cosa. Él entendía ese impulso más de lo que le gustaría admitir. El amanecer llegó con la luz púrpura y naranja que era única del desierto de Nuevo México. Quentin envió a su peón más joven, un muchacho de 19 años llamado Tommy Birch, a Deming con el carro. Debía recoger a Evangeline y sus pertenencias. Pasó la mañana trabajando con Dutch para organizar las tareas del día, pero una parte de su mente permanecía centrada en la nueva llegada. Tommy regresó a media mañana con Evangeline sentada a su lado en el banco del carro. Llevaba un sencillo vestido marrón y un sombrero para el sol. Se movía con la misma postura rígida que Quentin recordaba de la oficina de empleo. Sus posesiones cabían en 2 maletas de viaje y un pequeño baúl. «Señorita Barrett», la saludó Quentin, quitándose el sombrero. «Bienvenida al rancho JQ». «Gracias». Su voz era educada, pero vacía de calidez, aún sin sonrisa. Le mostró la pequeña habitación junto a la cocina que sería suya. Tenía una cama, una cómoda, un lavabo y una ventana que daba a la meseta oriental. La habitación había pertenecido a García, pero Quentin la había limpiado a fondo y había puesto sábanas limpias en la cama. «Las comidas son al amanecer, al mediodía y al atardecer», explicó. «Somos 8 hombres, incluyéndome a mí. No somos exigentes con lo que comemos, siempre que esté caliente y llene. La despensa está abastecida y hay una bodega de raíces detrás de la casa. Una vez al mes, alguien va a Deming a por provisiones. Puede hacer una lista de lo que necesite». Evangeline asintió, inspeccionando la habitación con aquellos ojos verdes y planos. «¿Dónde está la cocina?» Él la llevó allí y observó cómo examinaba el espacio. Lo hacía con la cuidadosa atención de una profesional. Tocó la estufa de hierro fundido, revisó la bomba de agua, abrió la despensa. Inspeccionó las ollas y sartenes que colgaban de ganchos en la pared. Su expresión nunca cambió. «Esto será adecuado», dijo finalmente. «Tendré el almuerzo listo al mediodía». Quentin asintió y la dejó para que se instalara. Cuando salió, encontró a Dutch y a otros 2 peones, Miguel Santos y Frank Curran. Intentaban con mucho esfuerzo parecer que no sentían curiosidad por la nueva cocinera. «Vuelvan al trabajo», dijo Quentin, pero no había verdadero enfado en sus palabras. Entendía su interés. Una mujer en un rancho de solo hombres era una noticia, incluso si solo era la cocinera. Al mediodía, los hombres entraron en el comedor contiguo a la cocina. Se quitaron los sombreros y se lavaron las manos en la bomba de fuera. La habitación se quedó en silencio cuando apareció Evangeline, llevando fuentes de comida. Había hecho estofado de ternera, pan fresco y pastel de manzana seca. Solo los olores bastaban para hacer llorar a hombres adultos, sobre todo después de 2 meses de la cocina de Quentin. Sirvió la comida sin hablar, con el rostro inexpresivo. Los hombres comieron casi en silencio. Estaban demasiado concentrados en la primera comida decente que habían probado en semanas como para conversar. Cuando terminaron, murmuraron sus agradecimientos. Pero Evangeline simplemente asintió y comenzó a recoger los platos.
Esa fue la mejor comida que he comido desde que murió mi madre, dijo Tommy mientras volvían al trabajo. Pero es extraña, ¿no? Nunca dijo más de 3 palabras y no sonrió ni una vez. Quizás no tiene nada por lo que sonreír, respondió Dutch. A algunas personas la vida les ha arrancado la alegría a golpes. Mejor dejarla en paz y apreciar la comida. Quentin no dijo nada, pero se encontró pensando en Evangeline durante toda la tarde. La había contratado para cocinar, no para sonreír, se recordó a sí mismo. Cualquier oscuridad que llevara consigo era asunto suyo. La primera semana transcurrió con un patrón similar. Evangeline cocinaba 3 excelentes comidas al día. Mantenía la cocina y la casa impecablemente limpias, y solo hablaba cuando era necesario. No se unía a los hombres para comer. Prefería hacerlo sola en la cocina después de que todos terminaran. No conversaba sobre trivialidades. No hacía preguntas sobre el rancho o los hombres que trabajaban en él. Simplemente hacía su trabajo con eficiencia mecánica y se retiraba a su habitación cuando terminaba. Los hombres se acostumbraron a su presencia, aunque seguían sintiéndose un poco incómodos a su alrededor. No era que fuera antipática, exactamente. Simplemente era vacía, como si alguien hubiera borrado la parte de ella que conectaba con otras personas. Quentin se encontró observándola más de lo que debería. Notó la forma en que sus manos se movían con habilidad experta cuando amasaba pan. Notó la pequeña cicatriz en su mano derecha, entre el pulgar y el índice. Notó que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda al caminar, como si una vieja herida aún le doliera. Y notó que sus ojos, cuando no estaban cuidadosamente vacíos, albergaban una tristeza profunda y constante. Una tristeza que le provocaba un dolor en el pecho en señal de reconocimiento. No le preguntó sobre nada de eso. No tenía derecho a su historia y sospechaba que ella no la contaría de todos modos. La confrontación con la manada de mustangos salvajes llegó a un punto crítico en la segunda semana de trabajo de Evangeline. El semental negro había regresado y se había llevado otras 2 yeguas. Y esta vez, parte del ganado se había dispersado en el caos. Dutch y los otros hombres estaban listos para ir tras la manada con rifles. No, dijo Quentin con firmeza. Yo me encargaré de esto a mi manera. Jefe, ese semental nos está costando caballos y causando problemas con el ganado, argumentó Frank. Necesitamos eliminar la amenaza. Dije que yo me encargaré. El tono de Quentin no dejaba lugar a discusión. Pongan el ganado en orden de nuevo. Voy a rastrear esa manada y a ocuparme del semental. Pasó la tarde siguiendo el rastro de la manada de mustangos. Se adentró en el terreno rocoso al norte del rancho. Conocía bien estas tierras. Había explorado cada cañón y meseta en sus 6 años aquí. Los mustangos preferían un cañón cerrado a unas 10 millas de la casa del rancho. Un lugar con agua y pasto donde podían descansar a salvo. Quentin los encontró allí mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. La manada contaba con unos 20 caballos, incluidas las yeguas robadas y varios potros jóvenes. Y en el centro, magnífico y salvaje, estaba el semental negro. Era una belleza, Quentin tuvo que admitirlo. Medía al menos 16 palmos de alzada. Tenía un pelaje que brillaba como obsidiana pulida y una crin que fluía como agua negra. El semental vio a Quentin de inmediato y relinchó un desafío. Su poderoso cuerpo se tensó para luchar o huir. Quentin desmontó lentamente y ató a Copper lejos de la manada. Luego comenzó a caminar hacia los mustangos, con movimientos deliberados y tranquilos. La manada se movió nerviosamente, pero el semental se mantuvo firme, resoplando y pateando la tierra. Tranquilo, muchacho, dijo Quentin suavemente. No estoy aquí para hacerte daño. Había trabajado con caballos desde que era un niño. Y había aprendido hace mucho tiempo que la violencia era la peor forma de manejarlos. El miedo y la fuerza creaban animales quebrantados, no compañeros dispuestos. Lo que él practicaba era algo diferente, algo que su abuelo le había enseñado antes de morir. Se trataba de comprensión, de hablar un lenguaje que iba más allá de las palabras. El semental cargó, poniéndolo a prueba. Quentin se mantuvo firme, levantando los brazos para parecer más grande pero no amenazante. El caballo se detuvo en seco, confundido por este humano que ni huía ni atacaba.
Así es, murmuró Quentin. Estás tratando de descifrarme, ¿verdad? Pasó la siguiente hora simplemente de pie en el cañón. Ocasionalmente se movía en un círculo lento, dejando que los mustangos se acostumbraran a su presencia. El semental lo observaba con inteligentes ojos oscuros, receloso pero curioso. Mientras el sol pintaba las paredes del cañón de naranja y rojo, Quentin comenzó a acercarse al semental más directamente. Se movía en un patrón de zigzag, sin mirar nunca directamente al caballo. Siempre le daba al animal espacio para alejarse si así lo decidía. Era una especie de danza, una conversación de movimiento e intención. El semental se alejó al principio, dando vueltas para mantener la distancia entre ellos. Pero gradualmente, a medida que la luz se desvanecía y el cañón se llenaba de sombras púrpuras, el gran caballo negro permitió que Quentin se acercara. «Tienes miedo», dijo Quentin suavemente. «Algo te pasó, ¿verdad? Un hombre te hizo daño. Por eso corres salvaje. Por eso no confías». Las orejas del semental se movieron hacia adelante, escuchando su voz. Quentin extendió la mano lentamente, con la palma hacia abajo, y esperó. Durante largos minutos no pasó nada. Luego, con un movimiento tan cauteloso que podría haber sido imaginado, el semental estiró el cuello hacia adelante y olfateó la mano de Quentin. El contacto del aliento del caballo contra su piel envió una emoción por el pecho de Quentin. Permaneció inmóvil, apenas respirando, mientras el semental lo investigaba. Finalmente, el gran caballo permitió que la mano de Quentin descansara sobre su cuello. Un gesto de confianza que era más valioso que el oro. Quentin había estado tan concentrado en el semental que no oyó la aproximación de otro caballo. No supo que alguien había presenciado el encuentro hasta que llevó a Copper de vuelta al rancho horas después. El semental negro lo seguía a distancia y encontró a Evangeline Barrett sentada en un pequeño saliente rocoso que dominaba el sendero del cañón. Estaba montada en una de las yeguas mansas del rancho, sentada de lado con su vestido marrón. Y por primera vez desde que Quentin la había conocido, había una expresión en su rostro. Sus ojos verdes estaban muy abiertos con algo que podría haber sido asombro, y sus labios estaban entreabiertos por la sorpresa. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Quentin, genuinamente sorprendido. «Te vi salir a caballo esta tarde», dijo Evangeline, y su voz era diferente, más cálida de alguna manera, como si algo congelado dentro de ella hubiera comenzado a derretirse. «Me preocupé cuando no regresaste para la cena. Te traje comida y seguí tu rastro». Señaló la alforja que colgaba de su montura, pero entonces vi lo que estabas haciendo y no me atreví a interrumpir. Quentin acercó a Copper a su posición. El semental negro se había detenido a unos 50 metros, observando a esta nueva humana con ojos sospechosos. «Lo has amansado», dijo Evangeline, y ahora había definitivamente asombro en su voz. «Te he visto amansar a un mustango salvaje con tus propias manos. Nunca he visto nada igual en mi vida». «Todavía no está amansado», dijo Quentin. «Esta fue solo la primera conversación. Llevará tiempo construir una confianza real. Pero sí, acabará cediendo». «¿Por qué?», preguntó Evangeline. «¿Por qué no simplemente dispararle como querían tus hombres? ¿Por qué pasar horas en un cañón hablando con un caballo salvaje?» Quentin miró al semental recortado contra el cielo que oscurecía. «Porque se merece algo mejor que una bala. Porque algo o alguien lo hirió, y ya no confía en los humanos. Pero eso no significa que no pueda aprender a confiar de nuevo. Solo se necesita paciencia y comprensión». Se giró para mirar a Evangeline y la encontró mirándolo con una intensidad que aceleró su pulso. Su rostro estaba transformado por la emoción que se mostraba en sus ojos. Era hermosa, se dio cuenta de repente. Sin la máscara vacía que llevaba, era impresionante. «Entiendo eso», dijo él en voz baja. «Lo de ser herida y no confiar». La vulnerabilidad en su voz hizo que el pecho de Quentin se contrajera. Quiso preguntarle qué había pasado. Quiso saber qué había puesto ese dolor en sus ojos. Pero se contuvo, sintiendo que presionar solo la alejaría. «Deberíamos volver», dijo en su lugar. «Pronto oscurecerá por completo». Evangeline asintió y giró su yegua hacia el rancho.
Mientras cabalgaban uno al lado del otro en el crepúsculo, Quentin notó que algo había cambiado entre ellos. El muro que ella había construido a su alrededor tenía una grieta, y a través de esa grieta podía ver a la verdadera mujer que había debajo. Cuando llegaron al rancho, Evangeline desmontó y sacó la comida que había traído de la alforja: pollo frío, pan y un trozo de pastel envuelto en tela. Gracias, dijo Quentin, tomando el paquete de sus manos. Sus dedos se rozaron en el intercambio y vio cómo el color subía a sus mejillas. De nada, respondió ella. Luego, mientras se giraba para caminar hacia la casa, se detuvo y lo miró. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. Ese caballo estaba aterrorizado, y tú le mostraste amabilidad en lugar de fuerza. Eso requiere un tipo de fortaleza poco común. Antes de que Quentin pudiera responder, ella desapareció dentro de la casa. Él se quedó en el patio, sosteniendo su cena fría. Sentía como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente sobre su eje. Por primera vez en 6 años, se encontró genuinamente interesado en una mujer. Y por primera vez desde que la había conocido, Evangeline Barrett le había mostrado un atisbo de la persona bajo su armadura, cuidadosamente mantenida. Durante las siguientes semanas, la dinámica en el rancho comenzó a cambiar. Quentin continuó su trabajo con el semental negro. Cabalgaba hasta el cañón varias veces por semana para construir confianza con el magnífico animal. Y Evangeline, gradual y casi imperceptiblemente, comenzó a descongelarse. Empezó con cosas pequeñas, unas pocas palabras más en las comidas, una pregunta sobre las operaciones del rancho, un comentario sobre el tiempo. Su rostro permanecía mayormente compuesto, pero ocasionalmente Quentin captaba un destello de emoción en sus ojos, un ablandamiento alrededor de su boca que sugería una sonrisa tratando de liberarse. Los otros hombres también lo notaron. Dutch lo mencionó una noche mientras él y Quentin revisaban los caballos en el corral principal. La cocinera está volviendo a la vida, observó el capataz. Tommy hizo una broma en el almuerzo de ayer, y juro que la vi casi sonreír. ¿Qué cambió? No tengo ni idea, mintió Quentin. No estaba listo para compartir lo que había sucedido en el cañón. El momento entre él y Evangeline se sentía privado, sagrado de alguna manera. Pero Dutch no se dejó engañar. Conocía a Quentin desde hacía demasiado tiempo. Tiene algo que ver contigo y ese mustango, ¿no es así? Ha estado diferente desde la noche en que te siguió hasta el cañón. Quentin no lo confirmó ni lo negó. En cambio, cambió el tema a la próxima conducción de ganado hacia la estación de tren en Los Cruces. Pero su mente permaneció fija en Evangeline, en la forma en que lo había mirado con asombro en sus ojos, en la calidez que había entrado en su voz cuando le habló esa noche. Se encontraba buscando excusas para pasar tiempo cerca de la casa. Pasaba por la cocina a por agua o café solo para verla moverse por su dominio con gracia experta. Notó detalles que antes había pasado por alto. La forma en que tarareaba muy bajo cuando pensaba que nadie la escuchaba. La forma en que tocaba las hierbas en el pequeño jardín que había plantado detrás de la casa, como si obtuviera consuelo de las cosas que crecían. La forma en que sus manos se detenían cuando él entraba en una habitación, como si su presencia la afectara de la misma manera que la de ella lo afectaba a él. Una tarde, mientras salía de la cocina después de rellenar su cantimplora, Evangeline lo llamó. Quentin. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el sonido de este en su voz lo detuvo en seco. Se giró y la encontró secándose las manos en el delantal, un misomiaje, le están tal, con un ligero rubor en las mejillas. Me preguntaba, dijo, y él pudo oír el esfuerzo que le costaba preguntar. Si ibas a ir al cañón de nuevo pronto, a ver al semental. Planeaba cabalgar mañana por la mañana, respondió él, con el corazón latiendo más rápido. ¿Por qué preguntas? Ella dudó, y él pudo ver la lucha interna reflejada en su rostro. Finalmente dijo, me gustaría ir contigo, si fuera aceptable. Me gustaría volver a verlo. Quentin sintió una sonrisa extenderse por su rostro. Me alegraría tener compañía. El alivio en sus ojos fue palpable. Gracias. Tendré el desayuno listo temprano para que podamos salir al amanecer. Esa noche, Quentin se quedó despierto pensando en el día siguiente.
Se dijo a sí mismo que era solo un paseo para ver al Mustango, nada más. Pero sabía que se estaba mintiendo. Esto era algo completamente diferente. Era Evangeline extendiendo la mano, dejándolo entrar en su mundo cuidadosamente guardado. Y el peso de esa confianza lo hizo sentir honrado y aterrorizado a la vez. Fiel a su palabra, Evangeline tuvo el desayuno listo antes del amanecer. Los otros hombres se sorprendieron al encontrar la comida servida tan temprano, pero no se quejaron. Quentin comió rápidamente y encontró a Evangeline ya esperando junto al corral. Llevaba una falda de montar dividida y una sencilla blusa blanca. Había renunciado al sombrero de sol en favor de un sombrero de ala ancha, similar al que usaban los hombres, y su pelo castaño rojizo colgaba en una larga trenza por su espalda. «Espero que no te importe», dijo, señalando su atuendo. «Pero montar sentada de lado en terreno accidentado es buscar problemas. Aprendí a montar a horcajadas cuando era joven. No me importa en absoluto», le aseguró Quentin. La ayudó a ensillar la misma yegua mansa que había montado antes, una castaña de buen carácter llamada Rosie. Mientras cabalgaban hacia el norte, hacia el cañón, el sol comenzó a pintar el cielo del desierto en tonos de rosa y oro. Cabalgaron en un cómodo silencio durante un rato, y Quentin se maravilló de lo natural que se sentía tenerla a su lado. Evangeline montaba bien su caballo, moviéndose con el ritmo del animal de una manera que hablaba de lecciones de la infancia y práctica regular. «Crecí en un rancho», dijo de repente, como si leyera sus pensamientos. «En Colorado. Mi padre criaba ganado y domaba caballos. Sabía montar antes de poder caminar, o eso decía siempre mi madre. Era la información más personal que había ofrecido voluntariamente, y Quentin tuvo cuidado de no reaccionar con demasiada fuerza, temiendo asustarla. Colorado es un país hermoso. ¿Qué te trajo a Nuevo México?» Las persianas se bajaron sobre su rostro por un momento, y Quentin se maldijo a sí mismo por presionar, pero luego respiró hondo y dijo: «Mis padres murieron cuando yo tenía 18 años. La gripe se los llevó a ambos en menos de una semana. Vendí el rancho y me casé con un hombre que pensé que me cuidaría. Fue un error». Su voz se había vuelto plana de nuevo, pero Quentin podía oír el dolor bajo las palabras. «No tienes que contármelo», dijo él suavemente. «Lo sé». Ella lo miró con aquellos ojos verdes, y él vio una pregunta en ellos. «Pero quiero hacerlo. No sé por qué, pero quiero que lo sepas». Llegaron al cañón y desmontaron, atando sus caballos como Quentin había hecho antes. La manada de mustangos pastaba cerca del extremo del cañón cerrado, y el semental negro levantó la cabeza cuando vio a Quentin, relinchando suavemente. «Te recuerda», susurró Evangeline, y esa nota de asombro volvió a su voz. «Los animales recuerdan la amabilidad», dijo Quentin. «Es una de las cosas que me encantan de ellos. Son más honestos que las personas en muchos aspectos». Comenzó a caminar hacia el semental y Evangeline lo siguió unos pasos por detrás. El caballo negro los observó acercarse, con las orejas hacia adelante con interés en lugar de miedo. Cuando Quentin estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano, y el semental caminó hacia él, empujando su gran cabeza contra el pecho de Quentin en señal de saludo. «Hola, amigo», murmuró Quentin, pasando las manos por el musculoso cuello del semental. «He traído a alguien para que te conozca, alguien que entiende lo que es ser herido por personas que deberían haber sido amables». Evangeline emitió un pequeño sonido, casi un jadeo. Quentin se giró y la encontró con lágrimas corriendo por su rostro. Era la primera emoción real que había visto romper por completo sus defensas. «Me hizo daño», dijo ella, las palabras saliendo a borbotones como si una presa se hubiera roto. «Mi marido. Era encantador cuando nos cortejábamos, pero después de casarnos, cambió. O quizás simplemente dejó de ocultar quién era realmente. Bebía y se volvía violento. Me rompió una pierna una vez, por eso a veces cojeo. El hotel en Albuquerque me contrató después de que finalmente encontré el valor para dejarlo. Trabajé allí durante 3 años y cada día tenía terror de que me encontrara. Dejé de sonreír porque sonreír significaba que alguien podría notarme, podría hacer preguntas, podría decirle dónde estaba. Se abrazó a sí misma, temblando por la fuerza de sus lágrimas. Pero murió hace 6 meses.
Estaba borracho y se cayó de su caballo, se rompió el cuello. Pensé que me sentiría aliviada, pero en cambio solo me sentí vacía. Como si se hubiera llevado todas las partes de mí que podían sentir alegría y las hubiera matado junto con mi confianza. No sabía si podría recuperar esas partes alguna vez. Quentin se acercó a ella lentamente, como se acercaría a un animal asustado. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo los brazos. Ella asintió, y él la atrajo en un suave abrazo. Al principio estaba rígida, luego se derrumbó contra él, sollozando en su pecho mientras años de dolor y miedo se derramaban. Él la abrazó y la dejó llorar. Una mano acariciaba su espalda en círculos tranquilizadores. La otra acunaba su cabeza. «Puedes recuperarlas», dijo él suavemente. «Las partes de ti que podían sentir alegría no están muertas, solo están escondidas, esperando a que sea seguro salir de nuevo. Como este semental estaba escondido, esperando a alguien que no lo hiriera». Evangeline se apartó lo suficiente para mirarlo, con el rostro mojado por las lágrimas. «¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar seguro?» «Porque lo vi suceder», dijo Quentin, extendiendo la mano para secarle suavemente las lágrimas de las mejillas. «La noche que me seguiste al cañón, vi asombro en tus ojos. Vi la alegría abriéndose paso. Sonreíste, Evangeline. Quizás no con la boca, pero con toda tu cara. Sonreíste porque viste algo hermoso y no pudiste evitar responder a ello». «Lo hice», susurró ella. «Te vi con ese caballo, y vi amabilidad, paciencia y fuerza. Y algo dentro de mí despertó, algo que pensé que estaba muerto para siempre». El corazón de Quentin latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía sentirlo. «¿Qué despertó?», preguntó, aunque creía saber la respuesta. «La esperanza», dijo Evangeline, «la esperanza de que no todos los hombres son crueles. La esperanza de que podría volver a confiar. La esperanza de que quizás algún día podría permitirme preocuparme por alguien sin estar aterrorizada de lo que podrían hacerme». El semental negro eligió ese momento para meter su nariz entre ellos, olfateando a Evangeline con curiosidad. Ella se rió, un sonido acuoso pero genuino, y extendió la mano para tocar el suave hocico del semental. «Hola, chico guapo», dijo. «Gracias por compartir a tu persona conmigo». «Creo que le gustas», dijo Quentin, retrocediendo a regañadientes para darle espacio. «Normalmente no se acerca a los extraños tan fácilmente». «Quizás sabe que lo entiendo», dijo Evangeline, acariciando la cara del semental con manos suaves. «Quizás puede sentir que sé lo que es estar rota y aprender lentamente a sanar». Pasaron el resto de la mañana en el cañón, sentados en las rocas y observando pastar a la manada de mustangos. Evangeline hizo preguntas sobre caballos y ganadería, y Quentin se encontró contándole historias de su infancia en Kansas, sobre su abuelo que le había enseñado a trabajar con caballos, sobre por qué había dejado la granja de su familia para construir algo propio. «Mi padre quería que me quedara y me hiciera cargo de su granja», explicó Quentin, «pero no podía ser el hijo que él quería. Creía en la disciplina dura, en doblegar las cosas a su voluntad. Caballos, ganado, incluso sus hijos. Mi abuelo era diferente. Me enseñó que hay fuerza en la gentileza, que se puede construir confianza sin usar la fuerza. Cuando mi abuelo murió no pude quedarme más allí. No podía ver a mi padre romper el espíritu de otro caballo. Así que vine al oeste y empecé el rancho JQ, donde podía hacer las cosas a mi manera». «El JQ», dijo Evangeline pensativamente. «Jameson y qué». «El nombre de mi abuelo era Quinn. Quinn Jameson. Le puse al rancho su nombre, combinando su primer nombre con mi apellido». Evangeline sonrió entonces, una sonrisa real que transformó todo su rostro. «Eso es hermoso. Estaría orgulloso de ti, creo. Orgulloso del hombre en que te has convertido y de la forma en que honras sus enseñanzas». Quentin sintió un calor extenderse por su pecho. «Eso espero. Intento vivir según lo que él me enseñó. Que la fuerza no se trata de dominación. Se trata de tener el poder de hacer daño y elegir no hacerlo. Tener la capacidad de imponer tu voluntad a los demás y elegir en cambio invitar a su cooperación. Como con el semental», dijo Evangeline. «Como con el semental», asintió Quentin. Luego, reuniendo su valor, añadió, «y como contigo.
Podría haberte presionado para que me contaras tu historia. Podría haber exigido saber por qué parecías tan triste todo el tiempo. Pero elegí esperar, dejar que vinieras a mí cuando estuvieras lista. Los ojos de Evangeline brillaron con nuevas lágrimas, pero éstas eran diferentes a las de antes. Gracias por eso. Gracias por ver que necesitaba gentileza, no fuerza. Gracias por ser paciente conmigo. Mientras regresaban al rancho esa tarde, Quentin notó que Evangeline cabalgaba más cerca de él. Su pierna rozaba ocasionalmente la suya. Era una cosa pequeña, pero se sentía monumental. Estaba eligiendo la cercanía en lugar de la distancia, la confianza en lugar del miedo. El cambio en Evangeline después de ese día fue notable. Empezó a sonreír más a menudo. Pequeñas expresiones tentativas que se volvieron más seguras con el paso de los días. Se unió a los hombres para las comidas en lugar de comer sola en la cocina. Se reía de los chistes de Tommy y discutía asuntos del rancho con Dutch. Empezó a usar vestidos más bonitos de colores suaves en lugar de solo el sencillo vestido marrón con el que había llegado. Pero fue con Quentin con quien realmente floreció. Cayeron en la rutina de salir a caballo juntos para ver al semental negro. A veces hablaban durante horas, a veces cabalgaban en un cómodo silencio. Ella le contó más sobre su vida en Colorado, sobre sus padres y la feliz infancia que se había truncado. Él le contó sus sueños para el rancho, sobre querer criar caballos entrenados con gentileza, en lugar de quebrantados con crueldad. Podrías hacerlo, dijo Evangeline una noche mientras estaban sentados en el porche de la casa principal, viendo el sol ponerse sobre la meseta occidental. Tienes la habilidad y la tierra. Solo necesitas empezar a construir el programa de cría. Lo he estado pensando, admitió Quentin. El semental negro sería un buen semental de base si puedo convencerlo de que se quede. Tiene buena conformación e inteligencia. Se quedará, dijo Evangeline con confianza. Confía en ti. Se quedará porque le has demostrado que este es un lugar seguro. Quentin se giró para mirarla, viendo sus propias esperanzas reflejadas en los ojos de ella. ¿Y tú, Evangeline? ¿Te sientes segura aquí? Ella sostuvo su mirada firmemente. Sí, por primera vez en años me siento verdaderamente segura. No tengo miedo de que alguien me haga daño. No tengo miedo de ser yo misma. Tú me has dado eso, Quentin. Tú, este rancho y la gente de aquí, me has devuelto la vida. Él extendió la mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos con los suyos. Ella no se apartó. En cambio, apretó su mano y apoyó la cabeza en su hombro. Me estoy enamorando de ti, dijo Quentin en voz baja. Sé que puede ser demasiado pronto para decirlo, pero no quiero ocultarlo. Me le estoy enamorando de la mujer que eres, de tu fuerza, tu coraje y tu alegría que regresa lentamente. A Evangeline se le cortó la respiración y levantó la cabeza para mirarlo. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró. Me aterra, pero no puedo evitarlo. No quiero evitarlo. Me haces sentir cosas que pensé que nunca volvería a sentir. Me haces querer tener esperanza en un futuro en lugar de solo sobrevivir cada día. Quentin le tomó el rostro entre las manos, sus pulgares acariciando suavemente sus pómulos. ¿Puedo besarte, por favor?, susurró Evangeline, y él se inclinó lentamente, dándole toda la oportunidad de cambiar de opinión. Pero ella no se apartó. En cambio, cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de él en un beso que fue tentativo al principio, luego más profundo a medida que la confianza crecía. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Las mejillas de Evangeline estaban sonrojadas y sus ojos brillaban de felicidad. Nunca pensé que volvería a querer que un hombre me besara, dijo, tocándose los labios con asombro. Pero contigo es diferente. Todo es diferente. Porque esto se basa en el respeto y la confianza, dijo Quentin. No en el miedo o el control. Somos dos personas eligiéndose libremente, no una persona dominando a la otra. Se sentaron juntos en el porche hasta que salieron las estrellas, hablando y a veces cayendo en cómodos silencios, con las manos entrelazadas. Cuando Evangeline finalmente entró para retirarse por la noche, Quentin sintió como si su corazón pudiera estallar por la plenitud de sus emociones. Dutch lo encontró todavía sentado en el porche una hora después, mirando las estrellas con una sonrisa en el rostro.
Pareces un hombre que ha descubierto oro, dijo el capataz, sentándose en la silla que Evangeline había dejado vacía. Mejor que el oro, respondió Quentin. La besé, Dutch. Besé a Evangeline, y ella me devolvió el beso. Y creo que podría ser el hombre más feliz de todo el territorio de Nuevo México en este momento. Dutch se rió. Me alegro, jefe. Ambos merecen la felicidad. Ella es una buena mujer, y usted es un buen hombre. Tiene sentido que se hayan encontrado. Quiero casarme con ella, dijo Quentin, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Sé que solo han pasado 2 meses desde que llegó, pero quiero casarme con ella. Quiero construir una vida con ella. Quiero despertarme a su lado cada mañana y dormirme con ella en mis brazos cada noche. Pues pídeselo, dijo Dutch simplemente. Lo peor que puede decir es que necesita más tiempo, pero no creo que diga eso. He visto la forma en que te mira. Esa mujer está tan enamorada como tú. Quentin pasó la siguiente semana planeando. Quería proponerle matrimonio como es debido, hacerlo especial y significativo. Le pidió ayuda a Tommy para que fuera a Deeming. Le encargó comprar un anillo en la joyería de allí. Era una simple banda de oro con una pequeña esmeralda. Hacía juego con los ojos de Evangeline. Le pidió a Dutch que se asegurara de que los hombres estuvieran ocupados en el otro lado del rancho el día que había elegido. Preparó un picnic con las comidas favoritas de Evangeline, diciendo que quería llevarla a un paseo para mostrarle un lugar particularmente hermoso que había descubierto. Evangeline no sospechó nada, o si lo hizo, fue lo suficientemente amable como para no dejarlo ver. El día elegido, se vistió con un bonito vestido azul y lo ayudó a empacar la cesta de picnic. Charlaba sobre el pan que había horneado esa mañana y las conservas que había hecho con ciruelas silvestres recogidas cerca del arroyo. Cabalgaron hacia el norte, más allá del cañón donde vivía el semental negro, hasta una pradera alta que dominaba el valle. La vista era espectacular. Millas de desierto y montañas se extendían hasta el horizonte en todas direcciones. Quentin extendió una manta bajo un álamo, y se sentaron juntos comiendo y hablando mientras el sol de la tarde los calentaba. Cuando terminaron de comer, Quentin tomó la mano de Evangeline y la llevó al borde de la pradera, donde podían ver el rancho extendido debajo de ellos. Aquí es donde estuve el primer día que llegué a este valle, dijo. Hace 6 años. Me paré justo aquí y miré esa tierra vacía y decidí que iba a construir algo que valiera la pena. Iba a crear un lugar donde pudiera vivir según mis principios, donde pudiera ser el tipo de hombre que mi abuelo me enseñó a ser. Evangeline le apretó la mano. Lo has hecho. El rancho JQ es un testimonio de tu arduo trabajo y tus valores. He construido el rancho, asintió Quentin, pero nunca estuvo completo. Siempre faltaba algo, un lugar vacío que no podía llenar, sin importar cuántas cabezas de ganado criara o cuántos caballos entrenara. Se giró para mirarla de frente, tomando ambas manos de ella entre las suyas. Entonces llegaste a mi vida, y me di cuenta de lo que faltaba. No se trataba del rancho en absoluto. Se trataba de tener a alguien con quien compartirlo, alguien que me entiende, alguien que me hace querer ser mejor de lo que soy, alguien a quien amar. Ya se estaban formando lágrimas en los ojos de Evangeline. Quentin susurró. Él se arrodilló, sacando el anillo de su bolsillo. Evangeline Barrett, has traído luz a mi vida. Me has mostrado que el amor no tiene por qué ser sobre control o miedo. Puede ser sobre compañerismo y respeto y elegirse mutuamente cada día. Quiero pasar el resto de mi vida mostrándote cómo es el amor verdadero. Quiero construir un futuro contigo aquí en este rancho o en cualquier otro lugar que quieras estar. ¿Quieres casarte conmigo? Evangeline lloraba abiertamente ahora, pero también sonreía. Era la sonrisa más brillante y alegre que Quentin había visto jamás. Sí, dijo, poniéndolo de pie. Sí, me casaré contigo. Pasaré mi vida contigo. Construiré un futuro contigo. Sí a todo. Sí a todo. Él le deslizó el anillo en el dedo y ella le echó los brazos al cuello, besándolo con una pasión que le quitó el aliento. Cuando finalmente se separaron, ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Te amo, dijo Evangeline, enmarcando su rostro con sus manos. Te amo tanto que me asusta, pero es un buen tipo de miedo.
El tipo que significa que algo importa, que algo vale la pena proteger. Yo también te amo, respondió Quentin, más de lo que tengo palabras para expresar. Eres todo lo que no sabía que estaba buscando. Se casaron un mes después en una pequeña ceremonia en Deeming. Dodge fue el padrino de Quentin y la maestra local, una amable mujer llamada Sarah Chen, fue la madrina de Evangeline. Todos los peones del rancho asistieron, limpios y vestidos con sus mejores ropas, sonriendo como tontos, mientras su jefe prometía su vida a la mujer que se había transformado. De la cocinera triste y silenciosa a una novia vibrante y alegre. Evangeline llevaba un vestido de seda color crema que Sarah le había ayudado a coser. Llevaba flores silvestres en el pelo que Tommy había pasado una mañana entera recogiendo de las praderas alrededor del rancho. Cuando Quentin la vio caminar hacia él por el pasillo de la pequeña iglesia, sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Era hermosa, pero más que eso, era feliz. Genuina y completamente feliz. Y él había jugado un papel en traer esa felicidad de vuelta en su vida. Los votos que intercambiaron fueron tradicionales, pero también añadieron sus propias promesas. Evangeline prometió confiarle su corazón y sus miedos, compartir sus alegrías y sus penas, construir una vida a su lado como una compañera igual. Quentin prometió honrar su fuerza y su vulnerabilidad, ser gentil con su corazón, crear un hogar donde siempre se sintiera segura y valorada. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Quentin besó a su novia al son de los vítores y aplausos de la pequeña congregación. Era el comienzo de su nueva vida juntos, y ambos apenas podían esperar para ver qué les depararía esa vida. Regresaron al rancho como un matrimonio. Evangeline trasladó sus pertenencias de la pequeña habitación junto a la cocina al dormitorio más grande que había sido solo de Quentin. Esa primera noche como marido y mujer se unieron con ternura y cuidado. Quentin fue paciente y gentil mientras Evangeline navegaba la diferencia entre esta intimidad amorosa y los dolorosos recuerdos de su primer matrimonio. Podemos parar cuando lo necesites, le aseguró. Esto es sobre ambos, no solo sobre mí. Tu comodidad y felicidad importan. Lo sé, dijo Evangeline, tocando su rostro con asombro. Por eso no tengo miedo. Confío en ti, Quentin. Confío en que no me harás daño. Su amor fue lento y dulce, un descubrimiento mutuo que los dejó a ambos sin aliento y asombrados. Después, Evangeline yacía en los brazos de Quentin, con la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. No sabía que podía ser así, dijo suavemente. No sabía que estar con un hombre podía ser hermoso en lugar de aterrador. Quentin le dio un beso en la coronilla. Es hermoso porque nos amamos, porque nos respetamos. Eso marca toda la diferencia. La vida se asentó en un nuevo ritmo después de la boda. Evangeline continuó cocinando y administrando la casa, pero ahora también se involucró en otros aspectos de las operaciones del rancho. Tenía buena cabeza para los números y comenzó a ayudar a Quentin con los libros de contabilidad. Tenía una forma gentil con los caballos y comenzó a trabajar con algunos de los animales más jóvenes. Aplicaba los métodos pacientes que había aprendido al observar a Quentin. El semental negro, a quien habían llamado Shadow, se convirtió oficialmente en parte de la manada del rancho. Se había vinculado tan fuertemente con Quentin que eligió quedarse incluso cuando su manada salvaje se fue. Quentin comenzó a usar a Shadow como la base de su programa de cría, seleccionando cuidadosamente yeguas que complementarían las fortalezas del semental. Evangeline estuvo allí para la primera temporada de partos de Shadow en el rancho. Observó con Quentin cómo nacía una hermosa potranca negra de una de sus mejores yeguas. «Es perfecta», susurró Evangeline, viendo a la recién nacida luchar por ponerse de pie sobre piernas largas y temblorosas. «Mírala, Quentin, mira lo que has creado, lo que hemos creado», corrigió Quentin, rodeando a su esposa con el brazo. «Tú ayudaste a seleccionar a la yegua, ayudaste a cuidarla durante el embarazo. Esto es tanto tu logro como el mío». Evangeline se apoyó en él, y él sintió que la mano de ella se movía hacia su vientre en un gesto que se estaba volviendo familiar. Aún no había dicho nada, pero Quentin sospechaba que estaba embarazada.
Había estado cansada últimamente y había notado que se saltaba el café por las mañanas, algo que nunca hacía. ¿Vas a decírmelo?, preguntó suavemente. ¿O estás esperando el momento adecuado? Ella lo miró con sorpresa. Lo sabes, sospechaba. Has estado diferente estas últimas semanas, más suave de alguna manera, más introspectiva. Él la giró para mirarla de frente. ¿Estás feliz por ello? Sé que esto es antes de lo que discutimos. El rostro de Evangeline se iluminó con una sonrisa radiante. Estoy aterrorizada y emocionada a partes iguales. No pensé que alguna vez querría tener hijos después de cómo era mi primer marido. Tenía miedo de no poder ser una buena madre. Pero contigo lo quiero todo. Quiero construir una familia. Quiero llenar este rancho de niños que crezcan sabiendo cómo es el amor verdadero. Quentin la besó profundamente. Serás una madre increíble. Nuestros hijos tendrán mucha suerte de tenerte. Nuestros hijos tendrán suerte de tenernos a ambos, dijo Evangeline. Tendrán un padre que les muestre que la fuerza y la gentileza pueden coexistir, que les enseñe a tratar a todos los seres vivos con respeto y amabilidad. Su primer hijo, un varón al que llamaron Quinn, en honor al abuelo de Quentin, nació en la primavera de 1883. Evangeline trabajó durante toda la noche con la ayuda de una partera traída de Deeming, y Quentin caminaba de un lado a otro en el porche con Dutch, aterrorizado y emocionado a partes iguales. Cuando la partera finalmente lo llamó y puso al bebé de cara roja y llorón en sus brazos, Quentin sintió lágrimas correr por su rostro. Su hijo y el de Evangeline, sano, fuerte y perfecto. Evangeline parecía agotada pero feliz, con el pelo húmedo de sudor y el rostro sonrojado. Lo hicimos, dijo, buscando la mano de Quentin. Creamos una persona. Creamos una persona hermosa, asintió Quentin, sentándose en la cama a su lado con su hijo acunado cuidadosamente en sus brazos. Hola, Quinn. Bienvenido al rancho JQ. Tu madre y yo vamos a hacer lo mejor por ti. El bebé Quinn se convirtió en un niño sano y curioso que seguía a su padre a todas partes. Se tambaleaba tras Quentin con sus piernas regordetas, fascinado por los caballos y el ganado. Evangeline floreció en la maternidad, demostrando ser paciente y amorosa, todo lo que había temido no poder ser. 2 años después del nacimiento de Quinn, Evangeline dio a luz a 2 hijas gemelas, Lily y Rose. Los partos fueron difíciles, y durante unas horas aterradoras, Quentin temió perder a su esposa. Pero Evangeline era fuerte, más fuerte de lo que nadie le daba crédito, y salió adelante con 2 niñas sanas como resultado de sus esfuerzos. 3 hijos, dijo débilmente, acunando a un bebé en cada brazo mientras Quentin se sentaba a su lado, sosteniendo al joven Quinn. Tenemos 3 hijos, Quentin. Nuestra familia está creciendo. Nuestra familia es perfecta, dijo Quentin, aunque su voz todavía temblaba por el miedo que había sentido durante esas horas difíciles. Pero no más por un tiempo. No puedo soportar la preocupación. Evangeline se rió, un sonido cansado pero genuino. De acuerdo. Concentrémonos en criar a estos 3 antes de considerar añadir más. La vida en el rancho JQ se volvió más ajetreada y ruidosa con 3 niños pequeños corriendo por todas partes. Los peones del rancho, que inicialmente habían estado inseguros sobre tener una mujer entre ellos, se convirtieron en tíos sustitutos de los hijos de Jameson. Dutch enseñó a Quinn a montar casi antes de que el niño pudiera caminar. Tommy tallaba juguetes de madera para las gemelas. Miguel enseñaba canciones en español a los 3 niños. El programa de cría de caballos floreció más allá de los sueños más salvajes de Quentin. Shadow engendró docenas de potros. Todos poseían su inteligencia y espíritu, pero eran entrenados con gentileza para ser compañeros dispuestos para sus humanos. El rancho JQ se hizo conocido en todo el territorio por producir caballos que eran receptivos y fiables, sin tener el espíritu quebrantado. Evangeline gestionaba la parte comercial de la operación con habilidad. Negociaba precios y contratos con compradores de todo el suroeste. Demostró tener una mente aguda para el comercio y un enfoque práctico que le ganó el respeto de hombres que de otro modo la habrían desestimado. «Tienes un don para esto», le dijo Quentin una noche mientras revisaban las cuentas juntos. «Estamos obteniendo más beneficios de los que yo jamás obtuve gestionando las cosas por mi cuenta».
Eso es porque no tengo miedo de exigir precios justos, respondió Evangeline con una sonrisa. Tú subestimas tu trabajo porque lo amas. Yo lo valoro apropiadamente porque veo la habilidad, el tiempo y el cuidado que se invierte en cada caballo que vendemos. A medida que pasaban los años, su amor mutuo solo se profundizó. Soportaron sequías e inviernos duros juntos. Celebraron los éxitos y lamentaron las pérdidas inevitables que conlleva la ganadería. Criaron a sus hijos con los mismos principios que guiaban su matrimonio. Les enseñaron que la fuerza provenía de la amabilidad, que el respeto era más valioso que el miedo, que el amor era una elección que se hacía cada día. Quinn se convirtió en un joven reflexivo que compartía el don de su padre con los caballos. Las gemelas, aunque idénticas en apariencia, tenían personalidades muy diferentes. Lily era audaz y aventurera, siempre la primera en probar algo nuevo. Rose era más tranquila, más observadora, con un talento para el dibujo que la llevó a llenar cuadernos con bocetos del rancho y sus animales. Cuando Quinn cumplió 18 años, Quentin y Evangeline lo sentaron para una conversación seria sobre su futuro. No tienes que quedarte en el rancho, dijo Quentin. Tu madre y yo apoyaremos cualquier camino que elijas. Si quieres ir a la universidad, viajar o dedicarte a algo que no sea la ganadería, te ayudaremos a hacerlo. Quinn pareció sorprendido. ¿Por qué querría dejar este rancho? Esta vida es todo lo que siempre he querido. Quiero continuar lo que tú y el abuelo Quinn empezaron. Quiero seguir construyendo este legado de tratar a los animales con respeto y amabilidad. Evangeline extendió la mano sobre la mesa para tomarla de su hijo. Solo queríamos que supieras que tienes opciones. No queremos que te sientas atrapado u obligado. No estoy atrapado, dijo Quinn con seriedad. Soy bendecido. Tengo padres que se aman y me aman. Tengo un hogar del que estoy orgulloso. Tengo un trabajo que importa. ¿Por qué renunciaría a eso para perseguir otra cosa? Quentin sintió que se le hacía un nudo en la garganta de orgullo y emoción. Entonces será un honor para mí trabajar a tu lado, hijo, para enseñarte todo lo que sé y aprender de tu nueva perspectiva. Las gemelas, cuando llegó su turno, sí eligieron caminos diferentes. Lily se casó con un joven ranchero de una propiedad vecina y comenzó su propia operación, aplicando los principios que había aprendido de sus padres. Rose se mudó a Santa Fe para estudiar arte. Aunque visitaba el rancho a menudo, siempre regresando a casa con nuevos bocetos e historias de la ciudad. A través de todo, Quentin y Evangeline permanecieron como la constante en el corazón del rancho JQ. Envejecieron juntos, con hilos de plata en el pelo, y líneas que se profundizaban alrededor de sus ojos por años de entrecerrarlos al sol y reírse de los chistes del otro. Pero el amor entre ellos nunca se atenuó. En su 20º aniversario de bodas, Quentin planeó otro picnic en la pradera alta, donde le había propuesto matrimonio. Sus hijos se encargaron de las operaciones del rancho por el día, dándoles a sus padres tiempo a solas. Recorrieron el mismo camino que habían tomado 2 décadas antes. Aunque ahora montaban 2 de los descendientes de Shadow, magníficos animales que los llevaron suavemente montaña arriba. El propio Shadow había fallecido varios años antes. Vivió hasta la notable edad de 26 años, gentil y confiado hasta el final. En la pradera, Evangeline extendió la manta mientras Quentin desempacaba la comida que él había preparado esa mañana. Comieron y hablaron, rememorando los años que habían compartido, los desafíos que habían superado, las alegrías que habían celebrado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Quentin. De casarte conmigo, de quedarte en el rancho, de elegir esta vida. Evangeline lo miró con aquellos ojos verdes que todavía le quitaban el aliento después de todos estos años. Ni por un solo momento. Me devolviste la vida, Quentin. Me mostraste lo que se suponía que era el amor. Me diste una familia, un propósito y más felicidad de la que jamás imaginé posible. Tú hiciste lo mismo por mí, dijo Quentin, tomando su mano. Estaba construyendo un rancho, pero no estaba construyendo una vida. Tú me enseñaste la diferencia. Me enseñaste que el éxito no se trata solo de lograr metas. Se trata de con quién compartes esos logros. Se sentaron juntos, viendo el sol ponerse sobre el valle.
El rancho se extendía debajo de ellos como una colcha de retazos. Evangeline apoyó la cabeza en el hombro de Quentin, y él la rodeó con su brazo, abrazándola con fuerza. «Te vi amansar a un mustango salvaje con tus propias manos», dijo Evangeline suavemente, repitiendo palabras de décadas antes. «Y supe que cualquiera que pudiera mostrar ese tipo de paciencia y amabilidad a un animal sería capaz de sanar un corazón roto». «Nunca estuviste rota», respondió Quentin. «Estabas herida, pero nunca rota. Solo necesitabas a alguien que viera tu fuerza y te diera espacio para sanar». «Nos sanamos mutuamente», dijo Evangeline. «Eso es lo que hace que esto funcione. No se trata de que una persona arregle a la otra. Se trata de dos personas que eligen caminar juntas por la vida, apoyándose mutuamente, construyendo algo mejor juntos de lo que cualquiera podría por sí solo». Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro, recogieron sus cosas y regresaron al rancho, de vuelta al hogar que habían construido juntos, de vuelta a la vida que habían creado a través del amor, la confianza y el coraje silencioso de creer en las segundas oportunidades. Los años continuaron pasando, trayendo nietos que llenaron el rancho de ruido y risas. Quinn se casó con una mujer de Deeming, una maestra llamada Clara, que aportó su propia fuerza gentil a la familia. El rancho de Lily prosperó y visitaba a menudo con su creciente prole. Rose nunca se casó, pero alcanzó reconocimiento por su obra de arte, pinturas y bocetos de la vida del oeste que capturaban algo esencial sobre la tierra y la gente que amaba. Quentin y Evangeline envejecieron juntos con gracia. Eventualmente, entregaron las operaciones diarias del rancho a Quinn mientras se acomodaban en el papel de abuelos y consejeros queridos. Pasaban sus días en el porche de la casa que Quentin había construido hace tanto tiempo. Veían a los nietos jugar en el patio, discutían asuntos del rancho con Quinn y simplemente disfrutaban de la compañía del otro. «Hemos tenido una buena vida», dijo Evangeline una tarde de otoño, con su mano entrelazada en la de Quentin, mientras veían el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. «Hemos tenido una vida hermosa», asintió Quentin, «llena de amor, risas y propósito. Todo porque viste a una mujer triste que nunca sonreía y decidiste que valía la pena contratarla de todos modos», dijo Evangeline con una sonrisa. «Todo porque viste a un hombre amansar a un caballo salvaje y reconociste lo que significaba», replicó Quentin. «Que había bondad en el mundo, que la confianza podía reconstruirse, que el amor era posible incluso después de un corazón roto». Se sentaron en un cómodo silencio. Dos personas que habían pasado toda una vida aprendiendo a entenderse tan bien que las palabras a menudo eran innecesarias. El rancho a su alrededor zumbaba con vida, con los sonidos de los caballos en el corral, el ganado en los pastos distantes, los miembros de la familia ocupándose de sus rutinas vespertinas. Cuando Quentin falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 76 años, Evangeline lo lloró profundamente, pero sin desesperación. Habían sido bendecidos con 48 años de matrimonio, años llenos de más amor y felicidad de lo que la mayoría de la gente experimenta en 2 vidas. Ella vivió 3 años más, rodeada de hijos y nietos que la amaban ferozmente. Compartía historias de los primeros días del rancho y del hombre que lo había construido sobre principios de gentileza y respeto. Murió una mañana de primavera con Quinn sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron un susurro: «Dile a tu padre que vuelvo a casa con él». Fueron enterrados juntos en una colina con vistas al rancho, bajo un álamo que Quentin había plantado el año en que se casaron. Su lápida era simple. Llevaba sus nombres y fechas y una sola línea que Quinn había elegido. Juntos, construyeron un legado de amor. El rancho JQ continuó prosperando bajo la dirección de Quinn y luego bajo el liderazgo de sus hijos, generación tras generación. Mantuvieron los principios que Quentin y Evangeline habían establecido. El programa de cría que había comenzado con Shadow produjo caballos conocidos en toda la región por su inteligencia, espíritu y confiabilidad. La familia que había crecido a partir de un vaquero solitario y una mujer herida
se expandió para incluir a docenas de descendientes que llevaron adelante los valores por los que habían vivido. Y a veces, en las noches tranquilas, cuando la luz era la adecuada, los peones del rancho juraban que podían ver dos figuras sentadas en el porche de la vieja casa principal. Se tomaban de la mano y veían el atardecer juntos, todavía eligiéndose mutuamente, todavía construyendo algo hermoso, todavía demostrando que el amor arraigado en el respeto y la gentileza podía resistir cualquier tormenta y crear algo que durara mucho más allá de una sola vida. La historia de cómo Quentin Jameson contrató a una cocinera que nunca sonreía y cómo ella finalmente encontró la alegría de nuevo al verlo amansar a un mustango salvaje con sus propias manos, se convirtió en una leyenda familiar. Se contaba a hijos y nietos. Un recordatorio de que a veces las cosas más rotas pueden sanar, que la paciencia y la amabilidad son su propio tipo de fuerza, y que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de elegir construir algo hermoso con alguien que te ve, que realmente te ve y te ama de todos modos. El rancho JQ se erigió como un testimonio de ese amor, prosperando en el nuevo siglo y más allá. Un lugar donde los caballos eran compañeros en lugar de propiedad, donde la familia lo significaba todo, y donde dos personas que habían conocido el dolor y la pérdida se encontraron y construyeron un legado que los sobreviviría a ambos. Su historia vivía en cada potro nacido en el rancho, en cada niño al que se le enseñaba a acercarse a los animales con gentileza en lugar de fuerza, en cada atardecer visto desde ese mismo porche donde habían pasado tantas tardes juntos. Era una historia de sanación y esperanza, de segundas oportunidades y el coraje para volver a confiar. Era una historia del salvaje oeste, sí, pero más que eso era una historia del corazón humano y su notable capacidad para amar, incluso después de ser herido, incluso después de perder la fe. Era la historia de un vaquero que había contratado a una cocinera que nunca sonrió, hasta que lo vio amansar a un mustango salvaje con las manos desnudas, y reconoció en ese momento que había encontrado a alguien por quien valía la pena sonreír, alguien en quien valía la pena confiar su maltratado corazón, alguien a quien valía la pena amar toda la vida. Y al final, ese fue el mayor legado que Quentin y Evangeline Jameson dejaron atrás. No el rancho exitoso, no el renombrado programa de cría, sino la prueba viviente de que el amor construido sobre el respeto, la paciencia y la bondad genuina podía transformar vidas y resonar a través de generaciones. Un faro de esperanza para cualquiera que alguna vez hubiera estado roto y se atreviera a creer que podría volver a ser completo.